Gracias, señor González Medina. Se ha presentado una enmienda suscrita por el Grupo Ciudadanos, número de registro 7166, calificada y admitida a trámite por la Mesa, y le corresponde, consiguientemente, intervenir en primer lugar al Grupo Ciudadanos. Señorías, en un tema tan sensible y tan importante como este, estamos una vez más ante el lema de pedir lo imposible para llegar a lo posible, porque a nosotros nos parece que el primer punto del orden del día, integrar la primera etapa de educación infantil de 0 a 3 años en el sistema educativo público asturiano y que además sea universal y gratuito, lo podemos suscribir, por supuesto, pero ahora mismo en las condiciones en las que estamos, primero, si lo hace solo el sistema público asturiano, estaríamos en diferentes condiciones con respecto al resto de sistemas públicos de España, de este país. Y ya hemos hablado muchas veces de lo que hay que hacer el pacto por la educación. Y segundo, todo ahora va a ser imposible, porque estamos hablando de un colectivo de trabajadores y trabajadoras muy importante y estamos hablando de muchos centros educativos. Yo creo que las prioridades nuestras, desde el punto de vista realista, tienen que ser extender la red de educación infantil de 0 a 3 años al resto de pueblos y villas de Asturias, como hemos dicho muchas veces, y no nos oponemos en absoluto que sean escuelas privadas, que, por cierto, en muchos casos resultan más baratas que la cuota que se está pagando con la pública. Y no nos oponemos tampoco a que haya incentivos fiscales. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si de lo que se trata es de dar un servicio público. No nos oponemos a eso y no nos oponemos tampoco a las deducciones sociales, simplificaciones burocráticas y demás, es decir, al punto 2 y 3. El problema del punto 1 es que choca con la realidad y choca incluso con una parte de la legalidad. Esta decisión no es una decisión que se pueda tomar así, ahora, y de repente integrar todas las escuelas de educación infantil y todo el colectivo de profesorado en la Consejería de Educación, sin más, como si no tuviera consecuencias, de todo tipo, no solo económicas. Por tanto, es un tema que hay que pensar, que hay que debatir y que hay que llegar a un acuerdo y que habrá que ir progresivamente, tal y como nosotros creo que decimos en nuestro programa y lo hemos suscrito en el pacto con el Partido Socialista, y integrando en el sistema público porque el ciclo de 0 a 3 años de educación infantil, el primer ciclo, es un ciclo educativo que va a tener un currículum y ese currículum tiene que ser admitido oficialmente por el Ministerio de Educación y tiene que tener una integración progresiva, como no puede ser de otra manera, en el sistema educativo público español. Y no hay ninguna comunidad autónoma que yo sepa que lo tenga incluido de forma gratuita en sus centros escolares y en sus planteamientos. Entonces, ¿cuál es el problema de este tipo de peticiones? Por pedir, como decían en mi pueblo, no un nudo en la barriga. Se puede pedir todo. El problema es llevarlas a cabo, y llevarlas a cabo de forma realista. Entonces, seamos realistas, pidamos lo imposible, pero con visos de que se haga, y de que se haga algo, Por eso, nosotros hemos hecho la enmienda al primer punto, que nos parece muchísimo más razonable, en el sentido de decir, vamos a trabajar por ir integrando progresivamente a las escuelas, al profesorado, y el sistema de 0 a 3 años, es decir, el ciclo curricular entero, completo, porque estamos hablando de establecer un ciclo, y sobre todo por aumentar el servicio, porque como ha dicho muy bien el portavoz del PP, en estos momentos estamos hablando solo del 15% de la población, y lo urgente ahora mismo creo que es dar mucho más servicio, porque las parejas jóvenes y las personas que tienen hijos menores en ciudades y en villas donde no hay escuela de educación infantil lo necesitan de una forma perentoria. Por tanto, ya que no se admite la enmienda por parte del Grupo Popular, vamos a solicitar la votación por puntos. Muchas gracias. Gracias, señor García. Tiene la palabra el Grupo Foro Asturias. Gracias, señor presidente. Intervengo en este punto para debatir esta proposición no de ley, similar en su pretensión a la que ya presentó este grupo parlamentario en noviembre de 2014 y se aprobó en esta Cámara. Desde el primer momento nos vemos obligados a llamar la atención al equipo de gobierno de Javier Fernández por lo que entendemos, inacción e inactividad, porque ya han pasado, y ya lo he dicho en anteriores intervenciones, desde las competencias adquiridas en educación allá por el año 2000, tenemos que entender que la gestión socialista, y en concreto en el ámbito de las escuelas de 0 a 3 años, fue un auténtico fracaso, y que no justifica de ninguna manera que la Consejería quiera eludir sus responsabilidades en este concreto campo,
porque, en primer lugar, a través de la Federación Asturiana de Concejos, derivaron la educación de 0 a 3 años a los ayuntamientos, para que estos ejercieran una competencia impropia, para posteriormente luego intentar crear un consorcio que quedó en un fiasco y quedó en nada. Asturias, como ya no se ha comentado aquí, está en el furgón de la cola de España en la escolarización de 0 a 3 años. La tasa de escolarización está muy por debajo de la media del país, un 15%, como se ha comentado. Y, señorías, este dato tendría que hacer recapacitar al Gobierno, ¿no? Pues sobre todo si quieren igualarse al resto de España. Ya, comentando en educación, vuelvo a insistir, que ya no valen excusas, y es a la Consejería a quien le corresponde la propuesta, la ejecución de las políticas educativas del Gobierno, y que a día de hoy aún no han definido ni los requisitos mínimos, eludiendo una vez más sus responsabilidades. Ya tienen otro punto más, pues interinos, profesores itinerantes que no cobran, también la educación de 0 a 3 años. Es que desde que asumieron las competencias a la educación, pues han sumido ese ámbito en un caos. Lamento y pedimos disculpas a los asturianos que en 10 meses no logramos poder arreglar todo esto, Lo sentimos, la verdad. Era tanto que no pudimos, la verdad, sí. Simplemente en 10 meses no pudimos ni contar las vacantes que había y que no convocaban. Pero bueno, no se preocupen, asumimos esa responsabilidad. Y a su vez, pues creemos que se vuelve a crear situaciones de incertidumbre en las escuelas de 0 a 3 años. Por otro lado, obvian lo establecido en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que reformó la Ley de Bases de Régimen Local. Y los educadores quieren saber en qué les va a afectar, porque siguen sin mover ficha. ¿Qué sucederá con las escuelas que están gestionando los ayuntamientos? Nadie dice nada. Aquí hablamos, llamamos, pero al final no hay concreción. La educación infantil es un objetivo prioritario en nuestra formación política. Entendemos que debe recaer necesariamente en quien tiene la competencia, la Consejería de Educación. Y conviene destacar que no todos necesitan escolarización, pero sí que hay que facilitarla dentro de ese ámbito de 0 a 3 años. Por tanto, entendemos que esa responsabilidad es suya y deben de garantizarla. Finalmente, pues, 4 cosas sencillas. El Gobierno del Principado debe asumir esas responsabilidades en materia educativa del primer ciclo de infantil e incluirlas en idénticos términos que se ejerce en los demás ciclos y etapas. Se debe garantizar esas plazas escolares y asegurar la igualdad de oportunidades y la compensación de desigualdades en este sistema. Es necesario facilitar la conciliación de la vida familiar y la vida laboral y se debe dar una solución al personal que trabaja actualmente en las escuelas públicas de la red de 0 a 3 años, que, no lo olvidemos, han pasado un proceso de selección mayor o con menor exigencia en los diferentes ayuntamientos porque cada uno era libre, pero fue el marco que ustedes escogieron cuando lo firmaron con la Federación Asturiana de Concejos. Pues ante esta actualidad muy dispar y para garantizar esa estabilidad de los equipos educativos y asegurar su implicación en el proyecto de docente, sobre todo en el ámbito de 0 a 3 años, anunciamos que vamos a votar favorablemente a esta moción. Muchas gracias. Gracias, señor Leal. Tiene la palabra Izquierda Unida. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, quiero manifestar que me siento muy sorprendida por esta propuesta, porque durante el otoño, antes de Navidad, hemos mantenido todos los grupos parlamentarios varias reuniones, mantuvimos contactos con la Asociación de Trabajadoras de la Enseñanza Infantil, de la Escuela Infantil, la EIPA. Sabrá usted, señor Díaz, que participó la señora López anteriormente. ¿Me confundí en el nombre? Bueno, disculpa. Bien, en definitiva, lo que quiero decir es que a mí me parece que esta proposición no se ajusta para nada a los acuerdos que habíamos adoptado, a las conversaciones que habíamos mantenido con ellas durante esa época. Es más, dudo mucho que, por ejemplo, el punto 1 lo aceptasen las propias trabajadoras, porque entiendo que si toda la escuela infantil de 0 a 3 años, tal como está ahora, se pasase directamente a la red pública,
En la consejería se vería en la necesidad de crear una convocatoria de trabajo público similar a la que hay en la escuela infantil de 3 en adelante, a la enseñanza primaria y secundaria, con lo cual no estaría nada claro que ellas pudieran mantener sus puestos de trabajo. Bueno, yo sobre eso no tengo constancia. No sé si el Partido Popular ha llegado a acuerdos unilaterales con las trabajadoras, pero desde luego en las reuniones que mantuvimos conjuntamente y en las que he mantenido yo después también de forma personal con las trabajadoras, no se me ha puesto de manifiesto eso para nada. Entonces, claro, nosotros no podemos mantener por una parte conversaciones con un colectivo y después apoyar otra cosa que a mí, francamente, me parece incompatible. Eso en lo que se refiere al primer punto. En los demás, bueno, no voy a insistir mucho, pero vemos también una contradicción con el punto 1, que habla de incorporar la etapa de 0 a 3 en la red pública, mientras que en los puntos 2 y 3, según nuestra opinión, apunta claramente a una privatización de esa etapa de la enseñanza. Por lo cual, lo siento, no tengo ninguna autoridad moral, no me siento con autoridad moral para decir lo que es mejor ni lo que es peor, pero sí me siento con la autoridad que me da mi grupo parlamentario para defender la escuela pública y el sistema educativo público de enseñanza. Así que no vamos a aprobar no vamos a apoyar, esta proposición. Gracias, señora Massa. Tiene la palabra el Grupo Podemos Asturias. El debate sobre la educación infantil podemos afrontarlo desde la solución a los problemas que año tras año se repiten al inicio de curso y que provocan angustia en padres, educadores y pequeños, o podemos hacerlo desde la ambición de pensar a medio y largo plazo, desde la necesidad de responder al reto de que las generaciones más jóvenes quieran y puedan quedarse en nuestra tierra. Lo primero nos hará buenos gestores. Lo segundo justificará que hayamos sido elegidos para sentarnos en este Parlamento. Hay datos que pueden retorcerse y otros que son retorcidos. Ni de unos ni de otros pueden sacarse conclusiones demoledoras. Pero los hay también que no dejan escapatoria. Según los datos de SADEI y del INE, del más de 1 millón de personas con el que cuenta Asturias, apenas 37.000 son menores de 4 años. De ellos, unos 7.000 corresponden a nacimientos, ni siquiera una quinta parte. De mantenerse la actual tendencia, nos encontraremos en 2030 con 80.000 asturianos y asturianas menos, de los cuales apenas 23.000 serían niños y niñas. Ese año, 2030, era para nosotros el horizonte mínimo que contemplar para elaborar un programa de cambio en Asturias, para evitar soluciones cortoplacistas que hipotecasen el futuro de nuestras gentes. Si obviásemos las experiencias pasadas con su gobierno en anteriores legislaturas y frente a otros problemas, podríamos pensar que estos números por sí mismos no dicen nada. Pero nos tememos que hay quienes no miran más allá de la vuelta de las elecciones y quienes piensan que no hacer nada es la mejor forma de tener una larga carrera política. Y si no hacemos nada, de aquí a 14 años habrá 14.000 criaturas menos en Asturias. Habrá quien se felicite de que haya menos niños de los que ocuparse y de que, sin hacer nada, se pueda lograr la mejor ratio en las escuelas infantiles. Vistas así las cosas, no es difícil comprender por qué quienes carecen de voluntad política siempre llaman a la paciencia. En la comunidad educativa hay muchos profesionales que no han perdido la paciencia, pero sí la esperanza en que, sin movilizarse para reclamar lo que les es de sentido común, ustedes vayan a ser buenos gestores. No digamos ya representantes con visión a más largo plazo que su carrera política. Ejemplos como el de la Asociación de Escuelas Infantiles Públicas de 0 a 3 desmienten que la sociedad asturiana sea incapaz de ofrecer respuesta colectiva a problemas que el gobierno de Javier Fernández pretende presentar como individuales, porque son los únicos que pueden resolver. La sociedad civil organizada, a través de espacios como la Plataforma por la Defensa del 0 a 3 público y gratuito, ha puesto sobre la mesa una alternativa viable de gestión para el primer ciclo de educación infantil, que pasa por su integración en el sistema público como una etapa educativa más.
Esta es la forma más rápida y económica de lograr una educación infantil de calidad, con calidez, gratuita, universal y pública. Así, con todas las letras. No les hablamos ni de recurrir a los conciertos ni a los consorcios, sino apostar claramente por un derecho público y no solo por un servicio pagado con dinero de la mayoría. Que no todos, porque los que más ganan cuentan con mecanismos para evadir sus responsabilidades. La experiencia en materia educativa nos ha enseñado que el camino del mal menor se convierte con frecuencia en un atajo al mal mayor y al más caro. Las subvenciones directas han encarecido sistemáticamente los servicios básicos y han reducido su eficacia. Porque no es lo mismo llamar a un fontanero para cambiar un grifo que planificar la red de abastecimiento de agua y saneamiento para una ciudad. Lo segundo no es compatible, como bien sabemos, con parchear, con encargar el trabajo al mejor postor, que siempre acaba facturando sobrecostes. Con la educación pasa algo parecido. Quizás los sobrecostes se puedan invisibilizar o externalizar, pero existen. Que no veamos aumentar la factura que pagamos como sociedad no quiere decir que esa apuesta no sea la más costosa. Cuando se debilita el sistema público, que no hay que confundir con el mero control estatal, aumenta la desigualdad, empeoran las condiciones de los educadores y la atención a meros privilegiados. La educación pasa de ser algo que vertebra a la sociedad a una mera inversión individual basada en la triste competencia. Lejos de la promesa liberal, la libre competencia termina donde empiezan los intereses de las grandes constructoras, que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria buscan hacer negocio en los aledaños de la cosa pública. Los servicios privatizados, sea el agua, la limpieza o la atención a nuestros mayores, son el nicho de mercado para los que pagaron las campañas electorales de quienes nos habéis gobernado hasta la fecha. Necesitamos una red pública de educación de 0 a 3 que facilite la conciliación a hombres y mujeres, que hacen frente a condiciones laborales cada vez más precarias. Y por eso no queremos que esa red sirva para que las empresas continúen imponiendo horarios insostenibles y sigan sin asumir su responsabilidad social. Si las empresas quieren que sus trabajadores valoren quedarse en ellas, deben coordinarse para ofrecer servicios, no para externalizar sus costes a través de la Administración. Las escuelas infantiles no son un mero aparcamiento para nuestros pequeños. Este nivel educativo no es asistencial. Solo entendido como un derecho básico, lograremos la coordinación entre las administraciones y los recursos necesarios para llevarlo a todos los rincones de Asturias donde sea necesario. Apostar por la educación infantil es apostar por el futuro, apostar por que haya niños y niñas que puedan crecer acompañados de padres y madres que vivan con orgullo su presente. Es apostar por una excelencia educativa, que a día de hoy no hay en ningún rincón de España. Empecemos a construir, pero no por el tejado. Construyamos mayorías amplias dentro y fuera de nuestro Parlamento. No rechacen nuestra mano para elaborar unos presupuestos que den respuesta a las necesidades y problemas de la ciudadanía. Nuestras escuelas, nuestros niños, nuestras niñas cuentan con superheroínas, porque las mujeres son clara mayoría entre las educadoras, que día a día luchan contra todo tipo de dificultades para ofrecer la mejor atención. Hagan que ellas también se sientan orgullosas y que cuenten con ustedes. Gracias, señor Piernavieja. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Gracias, presidente. Fue un gobierno socialista en el año 2002 quien puso en marcha una red pública de escuelas infantiles, cuya finalidad era la de extender la escolarización voluntaria del tramo 03 y promover el apoyo a las familias. En el caso de Asturias se diseñó un modelo estrictamente público. Públicas, sí, señor Medina. Gratuitas, no. Con un marcado carácter educativo y ligado al resto del sistema educativo, sin perjuicio de los fines sociales asociados a este servicio. Por cierto, este modelo contó con el voto en contra del Partido Popular. Fue la LOE, una ley socialista, la que estableció por primera vez la educación infantil como etapa educativa con entidad propia en España. Saben que Asturias cuenta con 64 escuelas situadas en 37 concejos,
una oferta de 265 unidades y 3.158 plazas disponibles y que funcionan gracias a convenios de colaboración entre el Principado y los diferentes ayuntamientos. Debemos destacar el aumento en este curso del número de aulas. Se ha incrementado el empleo respecto al curso anterior y todo ello pese a que se redujo el número de matriculados en 188 niños y niñas. De nuevo, somos pioneros en inversión y apuesta educativa y contamos en este curso ya de facto con la pareja educativa, es decir, 2 técnicas por aula. La iniciativa que hoy aquí nos presenta el Partido Popular es cuanto menos tramposa, porque el grupo proponente no define qué quiere decir cuando habla de integración. Porque integrar significa, hablamos de integrar algo que ya existe, es decir, personal e inmuebles, pero no nos dice cómo lo vamos a hacer. Y se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Ciudadanos que creemos que mejora la redacción. Nosotros coincidimos con el Gobierno de Asturias y creemos que hay que realizar un diagnóstico de todos los condicionantes de la etapa, la situación demográfica, las plazas ofertadas, el tipo de jornada. Y tras hablar con los agentes sociales, tras hablar con los ayuntamientos y hacer las estimaciones de financiación y la valoración del servicio, después establecer el posible modelo de gestión del 0 a 3. Y habla la iniciativa de gratuidad. No les oí a ninguno de ustedes, señorías de la derecha asturiana, en los años de gobierno del Partido Popular, reclamarle, al igual que se hizo hasta el año 2002, que colaborase con las comunidades autónomas. Y yo creo que, miren, lo mejor es dar datos y poner ejemplos. Y les digo, un hogar con 3 miembros, un padre, una madre y un bebé de menos de un año, que vivan con 645 euros al mes, en Asturias no pagarían nada. No pagarían nada. En Galicia pagarían 16 euros, pero es que en Madrid pagarían 200 euros. Ustedes, que tanto les gusta poner de ejemplo el modelo Madrid, sepan ustedes que ya en el año 2008 se quitó la gratuidad y en el año 2012 se encareció un 20% para las rentas más altas, pero es que un 175% para las rentas más bajas con niños menores de 1 año. Y ocultan en este debate a sabiendas un asunto clave que es el programa Educa 3, programa de un gobierno socialista que supuso 1.087 millones de euros de inversión en esta materia de 2008 a 2012. El Partido Popular, ¿qué hizo nada más llegar al gobierno en el año 2012? Se lo cargó. Por cierto, gobernando en Asturias el grupo parlamentario Foro Asturias, que ninguna manifestación hizo para rechazar esta medida. Respecto a los puntos 2 y 3, son la muestra clara de cuál es el modelo educativo del Partido Popular. Y lo decía en alguna ocasión el portavoz de Educación, que lo muestran sin complejos. Fíjense, si no lo disimulan ustedes, que dicen ustedes en la iniciativa. Un plan autonómico que garantice que tanto los centros privados existentes como los futuros, y luego los demás, los públicos. Su modelo, señorías, tiene muy presente fomentar la educación privada. Hablan de deducciones fiscales que inviten a abrir este tipo de centros, supongo que privados, claro. O hablamos de los conciertos educativos, señorías. ¿De qué estamos hablando? Y, por cierto, ¿cómo casan estos 2 puntos? Con el punto número 1. Ese es el modelo de la derecha asturiana, no se engañen. El modelo de los recortes, el modelo del cheque bebé, el modelo de la segregación. Ese es su modelo. Frente a esto, nosotros lo tenemos claro, señorías. Queremos una enseñanza pública desde los 0 hasta que se abandone el sistema educativo. Queremos una enseñanza que aminore las desigualdades. Queremos que se tienda a la equidad, que se proporcione igualdad de oportunidades, que tenga en cuenta la situación social de las personas. Queremos avanzar de manera progresiva en la implantación y definición de la red educativa de 0 a 3 años, con especial importancia de la etapa 2 a 3. Ese es nuestro modelo. Ese es nuestro modelo. Una educación pública y de calidad. Lo demás, señorías, es engañar a los asturianos. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Pérez García.
una vez concluido el debate, ¿acepta el proponente la enmienda presentada? No es aceptada, señor presidente. De acuerdo. También diversas intervenciones han solicitado la votación por puntos. ¿Aceptaría la votación por puntos? Sí, sería aceptada. Bien. Consiguientemente, vamos a proceder a votar la proposición no de ley, que consta de 3 apartados en 3 votaciones distintas. Votamos en primer lugar el punto número 1. Comienza la votación. Resultado, señor secretario. 43 votos emitidos, 21 a favor, 22 en contra, ninguna abstención. Queda rechazado el punto número 1. Votamos. Bien. Procedemos, por consiguiente, siempre que se ha solicitado la repetición de una votación por la Presidencia, no hay obstáculo. Procedemos a votar de nuevo. Votamos de nuevo el punto número 1. Comienza la votación. Resultado, señor secretario. 44 votos emitidos, 22 a favor, 22 en contra, ninguna abstención. Votamos por segunda vez el punto número 1. Comienza la votación. Resultado. 44 votos emitidos, 22 a favor, 22 en contra, ninguna abstención. Dejamos en suspenso la votación del punto número 1 para una última votación al concluir las restantes. Votamos a continuación el punto número 2. Comienza la votación. Resultado. 44 votos emitidos, 17 a favor, 27 en contra, ninguna abstención. Queda rechazado el punto número 2. Votamos el punto número 3. Comienza la votación. Resultado. 44 votos emitidos, 17 a favor, 27 en contra, ninguna abstención. Queda rechazado el punto número 3. Votamos finalmente, de nuevo, el punto número 1. Comienza la votación. Resultado. 44 votos emitidos, 22 a favor, 22 en contra, ninguna abstención. Igualmente queda rechazado el punto número 1. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. El fin de semana.